Amigas y amigos, ¿cómo están? Aquí cuando la selección alemana de Julian Nagelsmann nos da un poco de mal sabor de boca, pues es tiempo de buscar buenas memorias, buenos recuerdos, buenas figuras. Y bueno, pues los invito a que lo hagamos juntos en este video donde vamos a ver algunas imágenes y vamos a recordar algunas figuras históricas de la selección alemana de fútbol y algunos momentos pues brillantes dentro de lo que ha sido la historia del seleccionado germano, momentos que no han sido pocos y que bueno, pues ojalá y algún día regresen, no sabemos si regresen, la verdad está difícil, pero pues por lo pronto vamos a ver si también le sirve de inspiración al buen Julian Nagelsmann. Por lo pronto nosotros pues vamos a buscar algo de solaz en imágenes como estas. Mira nada más qué equipazo el equipo alemán, la selección alemana de 1970. Es la selección, todavía no es la selección campeona del mundo, fue la selección campeona del mundo de 74. Ya era campeona del mundo, pero bueno, todavía no, todavía buscaba ponerse una estrellita más y sobre todo, pues organizó el Mundial de 74 ahí en su casa para tratar de hacerlo ahí. Y bueno, antes, 4 años antes, vino a México y también entre Alemania y México ha habido siempre pues una buena onda ahí futbolística y esto en muchos sentidos comenzó en ese mundial. Estos jugadores, aquí vemos las estampitas empieza con el gran Sepp Maier, el gran portero bávaro, portero del Bayern de Múnich y que todavía también anda dando latas por ahí en la campiña de Baviera, el buen Sepp Maier, todavía vive el buen amigo y todavía de vez en cuando hace alguna declaración brillante el buen Sepp Maier y brillante también pues su labor, toda su labor bajo los postes en la selección alemana. Sin duda fue uno de los rostros más conocidos, el del buen Sepp en la selección alemana de aquella época. Y otro rostro muy conocido fue el que aquí se le llama Hubert Fox. Es el segundo de izquierda a derecha en la pila superior. Hubert Fox, que quizá ustedes digan, bueno, ¿y ese quién es? Bueno, pues nada más ni nada menos que el buen Bertie Fox. Bertie Fox, un lateral chaparrón, un lateral compacto, un lateral perruno, un lateral que decía el entrenador de aquellas selecciones alemanas, el buen Helmut Schön, decía que Fox era un tío un tanto melancólico, un tío un tanto que un tipo al cual siempre había que pues estarlo apoyando emocionalmente, un tipo que venía de una infancia durísima, había sido huérfano de la posguerra, el buen Bertie Fox, como muchos alemanes de aquella época, y bueno, pues de ahí a la selección alemana. Gran figura el buen Bertie Fox, que también luego fue entrenador de la selección alemana y también está vivo todavía el buen Bertie. En el tercer lugar de esa fila, Willy Schulz, y luego completa la fila superior nada más ni nada menos que el gran Franz Beckenbauer, el líbero que por desgracia ya está pues en el cielo de los futbolistas, ya está jugando fútbol allá en el cielo, en la cancha celestial, el buen Franz Beckenbauer, inolvidable, el buen Kaiser. En la segunda fila está Karl-Heinz Schnellinger, yo lo recuerdo por un gol que anotó, si no mal recuerdo, en el llamado partido del siglo de ese Mundial 1970 contra Italia, un partido tremendo en el que Alemania resulta eliminada en la semifinal y pasa a Italia a la final contra el Brasil de Pelé, de Tostao, de Jairzinho, de aquellos jugadores que mundial. Luego, después de Schnellinger a su derecha está Horst Dieter Hodges, al cual también se le recuerda era un pilar de aquel equipo. Le sigue Klaus Fichtel y termina la fila Helmut Haller. Helmut Haller. En la fila siguiente, en la penúltima fila, está nada más ni nada menos que Wolfgang Oberratz. Wolfgang Oberratz. Gran jugador, grandísimo jugador y creo yo que antecedente de otro jugador que vendría más adelante, Günther Netzer. Günther Netzer, finísimos ambos. Wolfgang Oberth era sin duda una de las grandes figuras de la selección alemana de 1970 junto con Beckenbauer. Beckenbauer, por cierto, en aquel mundial también de México se fracturó el hombro, o la clavícula, si no me equivoco, y jugó algunos partidos con Alcayata, con algo, con soporte. Entonces, esa fue la historia de
también de Beckenbauer, y les decía yo Wolfgang Overath, una de las grandes figuras. Luego Bernd Dörfel en la fila, Uwe Seller es el tercero, Uwe que ya pues era una enorme figura, muy identificado con la afición germana, el buen Uwe Seller. Gran pegue tenía de este jugador también del Hamburgo como goleador, y ya para ese entonces, ya para el Mundial de 70, Uwe Seller estaba un poco ya en el ocaso de su carrera internacional. En el Mundial de 1966, si no mal recuerdo, había anotado un gol peinando la pelota hacia atrás. Inolvidable el buen Uwe Seller, y también exponente típico del fútbol alemán de aquella época. Y bueno, completa la fila, la penúltima fila, nada más ni nada menos que el que también llegaría a ser gran figura, nada más ni nada menos que Gerd Müller, el bombardero de la nación. Todavía no llegaba a la cima Gerd Müller, pero ya estaba empezando a descollar en aquel entonces en la selección alemana, cuando Uwe Seller empezaba también a dejar su lugar como el gran atacante de la selección alemana. Y bueno, en la fila inferior está Siegfried Held, apellido que quiere decir héroe, Siegfried Held, y Horst Wolter, que era el portero suplente. Gran selección alemana, gran selección alemana. Son los recuerdos, algunos recuerdos que yo tengo. Si ustedes tienen alguno, pues también díganlo aquí en el canal, compártanlo en los comentarios. Y bueno, vamos a pasar a otra imagen, porque esta no es la única. Esta imagen, amigas y amigos, es muy curiosa y llega a nosotros cortesía de un grupo de Facebook que se llama Pelota Azteca. Les recomiendo que lo busquen, sobre todo a los que pues, son fans del fútbol mexicano y que ya pues tienen algunos añitos. Para recordar, tiene unas fotos muy buenas, y algunas de ellas son internacionales como esta. Repito, Pelota Azteca se llama el grupo de Facebook. Únanse, síganlo al buen compa, que bueno, pues aquí tenemos cortesía de él. Es la portada de una revista que existía en aquel entonces que se llamaba Penalty aquí en México, allá en México, ¿no? Y el partido es de el Colonia, el equipo del Colonia, contra la llamada Selección de Nuevos Valores de México. Traté de hacer algo de arqueología para pues encontrar un poco más de datos a este respecto. No lo pude hacer, por lo menos en los anales del Colonia no consta gran dato acerca de esta gira y de ese partido. Fue una gira que hizo el Colonia en 1972, o sea, 2 años después de la estampa que acabamos de ver de la selección alemana en el Mundial de México. Y bueno, ¿por qué les enseño esta fotografía? Pues uno, porque para demostrar que el fútbol alemán es internacional, no desde hace poco tiempo, sino desde hace muchísimo tiempo. El fútbol alemán, esto de las giras y de todo eso que aparentemente es muy moderno, en realidad es cosa ya bastante vieja. Y aquí como muestra esta gira del Colonia, a tierras mexicanas. A partir del Mundial de México, entre Alemania y México, el fútbol se hizo una liga ahí muy fuerte que todavía subsiste. Y bueno, pues una de las primeras manifestaciones fue esto. Y la otra razón por la que muestro la foto es porque en ese Colonia venía precisamente un seleccionado alemán que era Wolfgang Overath. Wolfgang Overath regresó a México un par de añitos después. Le gustó al buen Wolfgang, que también anda dando lata todavía, por cierto, también como directivo del Colonia. Tiene estampados los colores del Colonia en el pecho el buen Wolfgang, y bueno, todavía pues anda por ahí, y andaba dando lata ahí también en el estadio de la Ciudad de León en México en 1972. En este partido fue una serie de partidos amistosos que el Colonia jugó en tierras mexicanas. Y bueno, pues de ahí damos otro salto y vamos a ver qué imagen. Miren nada más ustedes el porte del buen Franz Beckenbauer, esa elegancia, ya totalmente, ya no era el jovencito del Mundial de 1970, sino ya era un capitán pleno y maduro de la selección alemana, el buen Franz Beckenbauer, cuando se tomó esta foto que fue, como lo dice ahí el banderín,
en la Copa del Mundo de 1974. Y decía yo que cada imagen se les estoy mostrando porque tiene una historia, ¿no? Y la historia de esta imagen es muy fuerte. En aquel momento, en 1974, Alemania estaba dividida entre una Alemania, digamos, capitalista o occidental, y la otra era la Alemania comunista, la Alemania oriental, la DDR. DDR sus cifras eran sus cifras en alemán, RDA en castellano. Y bueno, resulta que en el sorteo digamos, había una gran enemistad ideológica entre las dos Alemanias, a pesar de que pues eran un solo pueblo. Y pues entre los países ahí estaban, los estados estaban un poco peleados, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que en el sorteo les toca jugar a las dos Alemanias, y para toda Alemania, tanto de uno como de otro lado de la frontera, esto fue tremendo porque se esperaba pues lo mejor y lo peor de ese partido. Se daba por sentado que iba a ganar Alemania Federal porque bueno, tenía jugadores como Beckenbauer, como Sepp Maier, tal, y todo. Y bueno, pues ahí está el saludo de los capitanes Franz Beckenbauer. Y bueno, esto tiene que ver con la próxima y última imagen que les voy a mostrar por el día de hoy, porque ya vamos bastante tiempo en este video, pero pues les voy a mostrar esta imagen. Fíjense qué imagen es esta, les traigo en exclusiva para este canal de El Relator. Es la ficha técnica, la ficha arbitral de ese partido de la Copa del Mundo. Ya veíamos que ahí que el número 3, el capitán del equipo de la Alemania Oriental, era el señor Branch, ahí el que vimos hace unos momentos darse la mano con Franz Beckenbauer. Y bueno, pues salió el equipo de la Alemania Oriental con Kroy, Kurzweit, Branch, Weisse, Kreische, Watzlich, Lauck, Sparwasser, Insberg, y Hoffmann. Y en la banca estaba Löwe, Duque, Streich, Hanna y Blockwitz, ¿no? Ahí si leo algo mal, ahí me avisan, pero es que ya mis ojos ya no me alcanzan muy bien para algunos. Lo estoy viendo desde lejos. La selección alemana de Alemania Occidental: Sepp Maier, Bertie Fox, Paul Breitner, aquel lateral también del Bayern de Múnich que luego se fue al Real Madrid, Schwarzenbeck, también bávaro, ¿no? Beckenbauer, Kuhlmann, Jürgen Grabowski, ¿no? Jürgen Grabowski, si no me equivoco. Uli Hoeneß, Müller, el número 13, claro, Gerd Müller, Wolfgang Overath y Floe. Y en las bancas era Nick Burr, Hodges, todavía estaba Hodges, Rainer Bonhoff, legendario Holzenbein también, y ya estaba el que yo les decía hace rato, Günther Netzer 10, el ángel, uno de los ángeles rubios de la selección germana. Y bueno, el resultado, amigas y amigos, ese partido tremendo ante 60.350. Aquí vemos, para empezar, allá arriba a la izquierda, el logotipo muy llamativo de lo que fue el Mundial de 1974 en Alemania. Yo me acuerdo. Fue un partido realizado en Hamburgo, el 22 de junio de 1974 a las 7:30 de la noche. Y decía yo, en ese partido todos los televisores de las dos Alemanias estaban en ese partido porque era tremendo, era las dos Alemanias rivales. Y bueno, pues se daba por sentado, muchos daban por sentado, decía yo, que Alemania Occidental iba a ganar, pero resulta, amigos y amigas y amigos, que fue un partido cerradísimo. Ninguno de los dos equipos anotaba hasta que llega al minuto 77 el delantero Jürgen Sparwasser, y mete el gol, mete el único gol del partido, Jürgen Sparwasser, e hizo ganar a la selección de Alemania Oriental contra la selección de Alemania Occidental. Y eso hubiera sido un trauma histórico
para la selección alemana de fútbol, fue sin duda una derrota terrible de orgullo, ¿no? Porque se pensaba que sí, o sea, las dos Alemanias, cada una de ellas en su sistema, decía que ella era la mejor, que ella representaba lo mejor de cada sociedad y que del mundo y tal. Y bueno, pues resulta, y el fútbol, claro, era una ocasión para, pues, demostrarlo, ¿no? Y resulta que no, que llega el número 14 Sparwasser al minuto 77 y anota el único gol. Y ese gol se hizo famosísimo, todavía se recuerda mucho aquí en Alemania. Se le conoce como el Gol Sparwasser. Gol Sparwasser. Se hizo tan popular Jürgen Sparwasser en aquel momento en Alemania, la Alemania pues, comunista, la Alemania democrática, se decía, que resultaba ya peligroso. Peligroso, pues, o sea, por la popularidad en la Alemania comunista, en una Alemania donde supuestamente no había individualidades, ni individuos, ni egoísmos. Llegó a despegar muchísimo la popularidad de Sparwasser y bueno, con el paso de los años lo fueron tratando de aplacar al buen Jürgen, al cual pues no le fue tan bien ya al haber anotado ese gol. Qué historia, amigas y amigos, qué historia, amigas y amigos. Y bueno, pues es solo una de las historias que se pueden rescatar de todo lo que ha sido los 125 años de la Federación Alemana de fútbol alemán y sobre todo pues del siglo pasado con las 4 estrellas. Esta fue pues fue la tercera estrella esta, ¿no? Fue la tercera estrella esta, si no me equivoco. No fue, porque no fue la segunda, ¿no? Fue la segunda, porque todavía vendría otra en el Mundial de Italia, y pues ya vino la cuarta luego en el Mundial de Brasil. Caray, amigas y amigos, si estoy cometiendo algún error, díganme. Si alguna barbaridad es que la emoción me priva, pero pues es que son estos momentos en los que hay que repetir ese espíritu, el que hay que recuperar en la selección alemana para pues que pueda volver el camino de la victoria, ¿no? ¿Qué opinan ustedes con la selección actual de estos que estamos viendo allá a mi lado, los Gnabrys y los Musialas y también los Baumans que está ahora en la portería, los Adeyemis, podrán emular a estos jugadores que hemos visto, podrán pues colgarle la quinta estrella? De momento se ve bien difícil, pero si buscamos inspiración en estos videos, en estas figuras y en estos momentos y sobre todo en esa mentalidad, pues probablemente vengan mejores días para la selección alemana. La verdad es que yo estoy muy emocionado después de haber visto todos estos momentos, estas figuras, estos rostros, estos datos de la selección alemana de fútbol. Y bueno, pues ojalá y vuelva por sus fueros y ojalá y lo haga muy pronto.